investigador del Estado de la Nación. Don Leonardo, buenos días. Tal vez sí nos da una explicación y nos amplía un poco el tema de cuál fue el punto en el que se enfocó el Estado de la Nación para realizar esta investigación. Buenos días. Muy buenos días y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Bueno, hace varios años el Estado de la Nación y en el país en general se ha señalado que Costa Rica tiene una fortaleza importante en términos ambientales, que es esta agenda relacionada con la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. No exenta de serios problemas, lo cierto es que de todas las agendas ambientales es la gran fortaleza nacional, a la par de las debilidades que tenemos en el uso de recursos o del territorio, el crecimiento urbano. ¿Por qué se ha dado esta fortaleza? Bueno, Costa Rica tomó decisiones tempranas de conservación de territorio, es uno de los países del mundo que tiene más área protegida, al menos en su parte continental, con modalidades públicas y restrictivas de conservación, una cuarta parte del territorio en áreas protegidas. Pero paralelamente, desde los años 90 ha logrado un proceso interesante, sobre todo en el marco de la región centroamericana, una región que pierde bosque de una manera muy acelerada, y es haber recuperado cobertura forestal. Esa recuperación se dio por varios factores, legislación muy restrictiva, una ley de forestal que prohibió el cambio de uso del suelo en los bosques, por ejemplo, hubo estímulo a instrumentos para recuperar o proteger bosques, como el pago por servicios ambientales, y no se perdió el ritmo en aumentar el área protegida del país también, como se ha seguido haciendo, no al ritmo que en décadas pasadas, pero todavía en los últimos años se ha logrado aumentar. Esta es una fortaleza que no es poca cosa, le significa al país imagen, turismo, parte de esa imagen internacional que le permite discutir sobre temas ambientales a nivel internacional. Y eso se ha dado entre las razones de política pública que he dicho, también algunas más circunstanciales, por ejemplo, mercado internacional de la carne, los precios internacionales que sinceramente cambiaron de una manera muy significativa el paisaje pecuario que tenía, por ejemplo, Guanacaste, que es la provincia que ha mostrado más recuperación, ha pasado desde el 2005 al 2015 de un 51 a un 60% de su cobertura. Estos son logros importantes. Sin embargo, estos logros hay que verlos con la misma lupa que uno tiene que ver todos los temas ambientales, que es la de la sostenibilidad. ¿Es posible o no es posible hacer de esto logros que permitan a futuro garantizar para las generaciones por venir el acceso a los recursos naturales, una buena calidad del ambiente? Y eso, bueno, tiene vulnerabilidades muy importantes, amenazas muy importantes de todo tipo, algunas muy recientes, otras que ya conocemos, el crecimiento urbano, que antes nos preocupaba solamente en el centro del país, donde estábamos en 30 años de un crecimiento acelerado y no planificado, y hoy ya sabemos que algunas ciudades que están en la periferia, digamos, o en las antiguas zonas rurales de este país y que hoy son zonas urbanas, como Ciudad Quesada, como Pérez Celedón, por ejemplo, como Guapiles, son ciudades que están creciendo a un ritmo muy acelerado, incluso hoy más acelerado que la GAM. Y esas son zonas donde todavía la mayoría de uso del suelo sigue siendo o agropecuario o forestal, y eso no necesariamente está, digamos, exento de amenazas importantes por crecimiento urbano, que antes pensábamos que era solo en el centro. También por el crecimiento de la actividad productiva y cierto tipo de actividad productiva que ha sido particularmente notoria en cuanto a la invasión o el cambio de uso del suelo en algunas zonas. Me refiero, por ejemplo, a humedales como Terra Basierpe, donde la actividad productiva y las siembras han significado la pérdida de más de 1.100 hectáreas, por ejemplo, también cerca de una década, en 8 años, dicho sea de paso. O, por ejemplo, el caso de la piña, que según las investigaciones de PRIAS y con imágenes satelitales, con imágenes aéreas, ha podido registrar un número gigantesco de hectáreas que ni siquiera se parece a lo que está reportado oficialmente en el censo agropecuario de este país, y que más o menos reflejan la pérdida de unas 5.600 hectáreas o cambio de uso del suelo de 5.600 hectáreas para piña entre el año 2010 y 2015. Es decir, estamos ante ciertas presiones productivas importantes de crecimiento urbano o de producción agrícola que significan amenazas. Y a estas se suman otras nuevas, por ejemplo, el tema del narcotráfico ha sido llamativo, no tenemos estudios del país con mucho detalle, pero sí estudios
que en Centroamérica han tratado de empezar a estimar si esta nueva ola que el narcotráfico ha traído de fenómenos sociales, de violencia, de sicariato, también se puede traducir en amenazas ambientales importantes, como por ejemplo la deforestación para la siembra de droga. Tenemos ejemplos de estudios que estiman entre 15 y 30% de las pérdidas por deforestación en Centroamérica atribuidas al tráfico de droga, por ejemplo. Y otras amenazas, por ejemplo los incendios forestales, que en el 2016 tuvieron un pico importante, la mayor cantidad de hectáreas en prácticamente 15 años, o por ejemplo los mismos fenómenos de desastre como el huracán Otto, que también afecta de una manera importante algunas zonas de cobertura forestal, sobre todo de pendiente. Así que, bueno, en el país hay un logro importantísimo que cuidar, que no necesariamente está exento de las presiones del mercado, de las presiones de la actividad productiva y sobre todo de una debilidad importante de la capacidad estatal para proteger, para cuidar, para hacer prevención de los posibles daños y no solamente para reaccionar cuando ya hay pérdida de bosques o afectaciones importantes, que ir a tratar de sancionar cuando ya el daño ambiental está hecho. Merino, quien es director y también analista en el Estado de la Nación, don Leonardo, tal vez, bueno, fue bastante amplia su explicación, pero tal vez en sí indagamos un poco más el tema del narcotráfico, porque vemos o analizamos que durante los últimos años el narcotráfico ha afectado seguridad, ha afectado economía y ahora también es bastante llamativo el hecho de que se estén viendo afectadas nuestras áreas silvestres, nuestros bosques por este tema. Tal vez en sí usted me pone en perspectiva porque en Centroamérica también se habla de que esto es un punto importante y de que mucha de la vegetación que hay en esa región se ha visto afectada. ¿Es Costa Rica uno de los más afectados o apenas está empezando a verse esta afectación? Bueno, tenemos claridad de que está cambiando el panorama en la región latinoamericana del narcotráfico en términos de que quizás se están moviendo algunas actividades y que Centroamérica está siendo objeto un poquito de nuevas presiones, ¿verdad? Eso lo hemos notado en el plano social. Tenemos clarísimo cómo el aumento en los homicidios de este país está íntimamente ligado también con la presencia de un nuevo tipo de crimen organizado, también relacionado con el narcotráfico. Tenemos apenas, es ese tipo de cosas en las cuales uno ve la amenaza, pero no tenemos la información muy específica. A pesar de que hemos conocido que hay algunos datos que sería interesante estudiar y ya hemos prometido estudiarlos, por ejemplo, la ubicación geográfica de los sembradíos que en este país se han podido identificar para compararla con cobertura forestal o saber en qué tipo de poblaciones están cercanos. Todavía en realidad no tenemos tanta información. Lo que tenemos son estudios internacionales que han tratado de ver en Centroamérica algunas diferencias entre los países muy leves, pero básicamente datos generales, datos globales, como decía, esta estimación de cerca de un 15 a 30% de las pérdidas por deforestación atribuidas al narcotráfico. Pero es temprano, no es temprano para entender la relevancia del tema, el reto de investigación que significa y sobre todo de gestión pública en torno a lo que puede ser esta nueva forma de la amenaza, que ya sabemos que ha tenido un precio importante en el plano social, pero que necesitamos empezar a conocer de una manera profunda si queremos evitar que en algunos territorios, que en algunas zonas empiece a darse procesos de deforestación que desconocíamos ligados al fenómeno del narcotráfico en niveles, porque probablemente ya lo hay, ¿verdad? No es que no se siembre droga en el país, pero en niveles que tal vez presionaron otras naciones de América Latina y que pueden empezar a presionar naciones más pequeñas y más débiles como las centroamericanas, ¿no? Leonardo, en un punto ustedes decían que es menos
las afectaciones que se ven dentro de nuestro país, pero que a pesar de eso, en el corredor fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, seguía viéndose una afectación. ¿Cuáles fueron los hallazgos que ustedes lograron encontrar en este sector específicamente? Porque durante los últimos años también se ha analizado y Costa Rica ha estado muy pendiente de esos daños que se han presentado en este sector. Sí, esto no es ligado al narcotráfico, esto ya es un estudio de Tapia Arenas, una investigadora que tomó el caso de Guanacaste en particular para ver cómo se había comportado este proceso de recuperación de cobertura forestal y de pérdida en algunos casos. Y lo que se encontró es que en general, como decía yo al principio, en el balance de lo que se ha recuperado y perdido en este país, pues Guanacaste es una de las zonas que más ha recuperado cobertura, alcanzó un 60%, pero que eso no significa que no ha perdido bosque. Y estamos hablando de cantidades importantes de bosque, más de 63.000 hectáreas, que se han perdido en esa misma década del 2005 al 2015 que se analizó. Lo más importante es que uno, con un trabajo de campo muy fino que habría que hacer, tendría que responder una pregunta que pareciera obvia, y por lo menos así lo mencionan los expertos, aunque los datos no nos permiten todavía hilar tan fino. Es muy probable que lo que se recupera sea un bosque secundario, nuevo, joven, pero que lo que se siga perdiendo en cantidades importantes sea más bien el bosque maduro, el bosque de mayor valor ecológico en su momento, y que estemos también pues tampoco sustituyendo un tipo de bosque antiguo de valor muy importante por una recuperación reciente de algunas zonas que cambiaron de uso y empezaron a recuperarse. En esta zona que usted menciona, este corredor fronterizo, hay una notoria pérdida, es decir, son cerca de 1.300 hectáreas, si recuerdo bien, que tiene que ver también con la presión productiva, particularmente con la sustitución por pastos y cultivos, y eso lo que nos demuestra es que incluso en algunas zonas que tienen formas de protección diversas, como son los humedales, como son este tipo de corredores y de refugios, hay una pérdida importante que se presenta y que nos demuestra particularmente la debilidad que tenemos a veces para controlar, conocer o evitar estas pérdidas de bosque a través de la acción estatal o incluso de la denuncia, y que esa denuncia a veces no lleva a evitar el impacto ambiental. Yo quiero insistir mucho, por ejemplo, en los humedales, que los humedales son protegidos por convenios internacionales de este país, por la Convención Ramsar, pero no han tenido el cuidado que han tenido otro tipo de zonas protegidas en el país. Entonces ahí la pérdida se da a veces a ojos de la gente. Hay documentales de la televisión que lo muestran, pero es difícil y es complicado que el Estado lo evite, sino que reacciona contra pérdidas ya se han dado. En el caso de Guanacaste, insisto, son más de 63.000 hectáreas perdidas también, que hay que revisar con mucho cuidado dónde y por qué se han perdido. La mayoría o el grupo más grande se han perdido en fincas privadas, valga decir, que es uno de los hallazgos de este estudio, no tanto en zonas protegidas, pero también sucede, como el ejemplo que usted menciona, la pérdida en zonas que son refugio y que también están sufriendo algún tipo de presión productiva. Don Leonardo, básicamente usted en la primera intervención hablaba de los desastres ambientales, sismos, el huracán Otto, la tormenta Nate, que nos han afectado durante los últimos 2 años bastante al país. A veces sonaría contradictorio que los mismos desastres naturales destruyan la naturaleza, pero es una respuesta a las grandes afectaciones que las mismas malas utilizaciones de suelo por parte de los humanos. Tal vez analizar un poco hasta qué punto podríamos vernos más afectados por la saturación de esos suelos que diariamente reciben agua, reciben pesticidas, reciben tratamientos que no son los más adecuados. Sí, el punto que estás diciendo es central, y es que la manera en que hemos degradado, deteriorado o afectado el ambiente mismo también le causa vulnerabilidad al ambiente mismo. En el caso de los desastres pensamos mucho en la afectación sobre la gente, que además es un gran tema que hay que analizar, y aunque no sea
objeto de esta entrevista, yo siempre invito a pensar bien que en escenarios como los que estamos viviendo, de eventos naturales de mucha intensidad, la preparación, la capacidad de la población de reducir su riesgo es fundamental. El riesgo en realidad es una ecuación entre ese evento de la naturaleza y la exposición, que es una construcción social. Si la gente con malas viviendas, con pocos recursos, está a la orilla de un río, en un cantón en el que hay una alerta roja por un huracán que va a pegar en tierra, pues esas son muertes que indudablemente tienen que ver con nuestra política, con nuestra capacidad de proteger a las personas y no tanto con el evento natural. A la naturaleza también la afecta. Nosotros somos un país con zonas de gran pendiente, algunas de esas pendientes deterioradas, con grandes tajos que le hemos pegado también, sea por actividad productiva, sea por otras razones, por extracción de madera, sea por construcción de viviendas en algunas zonas que son de alto riesgo. Y ese deterioro también hace que haya una mayor vulnerabilidad. Ahora cuando vino Otto ya teníamos, Otto a finales del 2016 ya teníamos varios meses de estar acumulando grandes cantidades de agua por eventos fuertes, importantes también de lluvia. Sucedió lo mismo cuando vino Nate, que el país realmente ya ha logrado saturar de manera importante los suelos, insisto, por los eventos naturales combinados con el deterioro ambiental, y eso afecta. Es importante decir, sin embargo, que aunque se afectan zonas de cobertura forestal, que en algunas ocasiones simplemente pues, sufren deslizamientos o afectaciones, también los expertos han señalado en los estudios que reportamos este año que son una importante forma de contención para las poblaciones también, y que en muchos casos el mantenimiento de esta cobertura ha permitido la seguridad de algunas poblaciones, y eso es importante también rescatarlo. Don Leonardo, hace unas semanas usted y yo conversábamos sobre un estudio también del Estado de la Nación, el cual revelaba que hoy en día a la población costarricense le preocupa de la misma manera que se genere empleo a que se cuide el ambiente. ¿Se está haciendo ya conciencia por parte de los costarricenses? Sí, nosotros realizamos una encuesta en junio y julio del año pasado, cuyos resultados apenas estamos tratando de explotar, y encuentra una cosa que es paradójica, hay que reconocerlo. En términos del conocimiento, la identificación de los problemas ambientales, para la gente el tema no pareciera ser una nimiedad, no pareciera ser irrelevante. No es tan cierto ese discurso que a veces uno oye incluso entre autoridades políticas, de que es que de verdad a la gente le importa muchísimo más los temas que tienen que ver con el bolsillo, y el tema ambiental está en el último lugar de cualquier prioridad, que es una de las cosas que a veces los gobiernos en el mundo, no me refiero a Costa Rica en particular, ponen de último a la par de tratar de provocar cierto tipo de crecimiento económico acelerado, argumentando el beneficio para la gente. Las personas identifican que este es un tema relevante. Nosotros preguntamos varias cosas, no solamente, por ejemplo, por la creación de empleo, sino la seguridad ciudadana, los servicios de salud. La gente pone en un lugar parecido la relevancia que tiene proteger el ambiente. La gente hoy conoce un poquito más. El estudio no es comparativo, pero agarramos preguntas similares del año 2002, por ejemplo, si la gente había oído hablar del cambio climático, y hoy en día estamos hablando de casi 30 puntos porcentuales más de personas que conocen, que han oído hablar, que identifican un poquito los problemas, saben cuáles son las causas. La gente sabe que las emisiones del transporte, que la deforestación, que los residuos sólidos son las principales causas, por ejemplo, del cambio climático. Es decir, la gente tiene un grado importante de conciencia. A la par de ese grado importante de conciencia, hay unas prácticas que no son tan coherentes con esa importancia. Es decir, las personas en sus prácticas no necesariamente están acostumbradas a entender la relevancia de algunas acciones, por ejemplo, las relacionadas con el ahorro del agua, con el ahorro de la electricidad, de la energía, con el cambio de su uso del transporte, por ejemplo. La gente sabe que hay congestionamiento y que eso además genera emisiones, pero la apuesta en el país sigue siendo un tipo de transporte que es sumamente contaminante. Entonces, digamos, hay más conciencia, pero prácticas que todavía requieren muchísimo cambio. La buena noticia en esta encuesta es que cuando uno indaga un poquito la voluntad de cambiar,
hay grupos importantes más de la población que dice, yo lo hago y a veces, o sea, me gustaría, quiero decir, yo tengo voluntad para cambiar ciertas cosas, pero necesito ciertos estímulos, necesito que me eliminen ciertas barreras y ahí es donde la política pública es central. Por ejemplo, en las municipalidades donde se recoge separada la basura, ¿verdad? En los tipos de materiales, el plástico, por ejemplo, otro tipo de residuos, la gente recicla más, por supuesto. Por supuesto que donde las alternativas de transporte público son mejores, son buenas, son eficientes, son limpias, me ahorran tiempo, me ahorran recursos, me dan más calidad de vida, pues la tendencia va a ser también un mayor uso de transporte público, como pasa en los países donde el transporte público es una alternativa real. En Costa Rica, en realidad, la gente sigue prefiriendo a veces la apuesta del vehículo privado, aunque la sufre de manera importante, aunque tiene tiempos de viaje muy lentos, porque hay una barrera en que el sistema también no necesariamente favorece. Es decir, hay voluntad del cambio, pero también hay barreras importantes en que la política pública puede dar pasos para que la gente cambie ese tipo de actitudes que todavía son de muy alto impacto ambiental. Don Leonardo, ya para ir finalizando, usted al principio mencionaba que la legislación ha sido un aliado para que se dé una reducción en la deforestación, en el cuidado de los suelos, pero hace falta aún más legislación. Bueno, esa es una pregunta complicada, porque una cosa que hemos podido registrar nosotros es que si uno suma todo el tipo de normas que se hacen en el país, no solo las leyes, sino por ejemplo los decretos ejecutivos, las directrices, los reglamentos, todo lo que va apareciendo, este país es de una productividad espectacular en materia de normas ambientales. Estamos hablando de casi 100 nuevas normas al año y eso es un promedio ya con varios años de observación. No tanto en leyes que crecen poco, digamos, de pronto hay 1, 2, 3 leyes, recientemente no es una producción muy grande, pero sí en decretos, en reglamentos, en otro tipo de normativa ambiental. Nosotros tenemos una normativa amplia, relativamente reciente, particularmente desde mediados de los años 90 en adelante, la más importante y la más integradora, como una ley orgánica del ambiente, como la ley forestal, ley de biodiversidad, creación de instituciones importantísimas para la protección y el control ambiental. Eso en realidad pareciera que tenemos un marco normativo. Hemos tenido el ejercicio con el Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa de tomar varios temas en que recogemos toda la legislación desde los años 50, por ejemplo, legislación vigente. Estamos hablando en temas de agua, por ejemplo, de más de 200, creo que son 275 leyes, creo que eran 217 en energía, por ejemplo, más de 300 en temas de uso del suelo. Es decir, este país tiene una normativa grande. Independientemente de que hay legislación que hay que actualizar, que hay que transformar, que hay que mejorar. El caso de aguas es una de las que hemos venido discutiendo durante varios años, por ejemplo. Independientemente de eso, pareciera que el principal problema de este país son las capacidades públicas para hacer un uso de esa legislación de manera preventiva. Es decir, para lograr que esa legislación impida los daños ambientales y no tanto solo para ver cómo manejamos las sanciones, los castigos a daños ambientales que en muchos casos son irreversibles. Hay un problema de la capacidad de control público y de prevención y control, tutela de esos bienes ambientales con base en esa legislación. Entonces, sin que eso signifique que no falten leyes, pueden faltar, sobre todo quizá actualizar en algunos temas. Lo cierto es que en las capacidades públicas para el control ambiental hay una debilidad más grande que en las leyes mismas. Hay debilidades que resolver en materia de normativa, y lo han dicho los expertos, y han venido señalando algunos grandes temas en los cuales el país tiene limitaciones: ordenamiento territorial, el sector hídrico, por ejemplo, en materia normativa. Sin embargo, insisto, quizá en la capacidad de control público, de la violación a la normativa por parte de algunas actividades productivas o de la ciudadanía misma, es donde está el principal reto para hacer que los impactos ambientales sean menos. Leonardo Merino, director del Estado de la Nación, muchísimas gracias por ampliarnos sobre este tema.